Quisiera mandar saludos a las siguientes personas: Juan Amarilla, Luli Videos, Luis Wrestling, Andrea Álvarez, Lucas Bernal y Alexander Brites. Muchas gracias por ser parte de esto. Dos días después de su primera aparición, Tao le tiene preparadas otras trampas a la niña. Vuelve con el sonido de su flauta mágica a despertar a Keraná. La niña ahora lo escucha embelesada. Ahora conversa con ella, le cuenta historias maravillosas, la enamora. Angatupuri observa las visitas de Tao, que ahora se hacen diarias, y decide intervenir. Primero siembra la duda en la niña, le hace soñar sueños escandalosamente repugnantes. En sus pesadillas, Keraná ve como el joven apuesto y tierno se transforma en un horrible monstruo, se transforma en el mismísimo Tao. Pero la innata ingenuidad de Keraná la lleva a contar sus pesadillas al joven. Cuando Tao se entera de los sueños, cae en la cuenta de que es acosado por Angatupuri y decide enfrentarlo. Cielo y tierra empiezan a temblar y comienza la lucha entre el bien y el mal, como tantas otras veces. Tao y Angatupuri se han de enfrentar en una lucha sin tregua, y eligen como escenario los grandes campos cercanos a las colinas de Arewa. La lucha es fragorosa. Durante 6 días con sus noches se han debatido los espíritus contrapuestos, cruzándose en furibundos encuentros cuerpo a cuerpo, lanzándose llamaradas de odio. Tao y Angatupuri, trenzados en el recio combate, continúan ahora la lucha, y una vez más Angatupuri está venciendo. Tao, extenuado, trata de evadir las feroces embestidas del espíritu del bien. Una vez más, el bien triunfará sobre el mal. En su lecho, Keraná comienza a tranquilizarse. Tao se va retirando de sus sueños. Angatupuri sonríe viendo casi vencido a su eterno enemigo. Tao rueda por el campo una y otra vez tratando de esquivar los ataques de Angatupuri. Ya es el 7º día de lucha y Tao se ve a merced de su enemigo, pero con el último aliento invoca la ayuda de su viejo abuelo, Utayobai. Utayobai, ayúdame a vencer, gime desde el suelo Tao. Repite con desesperación la misma frase, viendo avanzar a Angatupuri. Utayobai, que era el dios del valor y llevaba en sus entrañas el fuego de la destrucción. Inmediatamente, un viento de fuego frena el ataque de Angatupuri. Tras las llamas se escucha la horrenda carcajada de Tao. Utayobai ha escuchado los ruegos del malvado y se ha presentado en el campo de batalla con todas sus armas. Angatupuri yace moribundo. Tao se va, levanta y mira altivo con sus ojos cargados de maldad. Keraná despierta de pronto y sube a lo alto de un árbol desde donde escruta el horizonte. Tao, convertido nuevamente en el apuesto joven, se dirige hacia ella sin oposición alguna. Fundidos en un largo abrazo, los jóvenes se saludan. Tao, desde su disfraz de ingenuo, por primera vez le habla de sus deseos más recónditos, y conducido por sus propias ansias, se muestra ante ella con toda su fealdad, convirtiéndose de pronto en el terrible monstruo que es. Keraná grita y toda la tribu acude a su llamado. Tao se aferra a su presa y huye enceguecido. Nadie puede detenerlo. Lo ven alejarse llevándose consigo a la bella Keraná. Tao conduce a la niña a su inaccesible morada y la persuade de intentar escaparse. No lo intentes, morirás si pretendes irte, le dice con su voz de trueno. Tao a partir de entonces sacia su sed de placer en el joven cuerpo de Keraná. No seré tuya jamás, grita Keraná cada vez que el monstruo la posee, pero el grito es apagado por los ensordecedores gruñidos de Tao. La tribu le implora a Arasí que interceda para lograr el milagro de rescatar a Keraná. La indignación y el estupor han invadido a la gente, que ahora pide un castigo ejemplar para el raptor desalmado.
Arasú escucha los ruegos y maldice a Tao. Lo maldijo para toda la eternidad. Maldice a toda su descendencia. Queraná parió un hijo cada 7 lunas, todos 7 mecinos, todos fenómenos deformes, todos malvados. 7 mecinos monstruos y deformes que serían el origen de los mitos y leyendas guaraníes. 7 lunas han pasado desde aquel día en que Queraná fue raptada por el malvado. 7 lunas han observado pálidas de espanto la desesperación de la niña. Ahora Queraná está dando a luz. Ella espera un niño, pero la maldición de Arasú le ha hecho engendrar un monstruo. En el siguiente capítulo conoceremos cuáles son estas 7 criaturas malignas que han nacido de esta maldición. Déjame tu like o comentario si quieres que continúe con esta saga. Yo soy Zeta. ¿Y tú? ¿Cuál es tu historia?